de lo que creemos, bendito Dios. Por eso a ti, Señor, es toda alabanza y toda adoración. Con todo gozo al Rey. Nuestro Salvador, nuestra fuente de vida. Vamos entonces, hermanos, a mirar en nuestras Biblias, en el libro del Apocalipsis, el capítulo 8, y el capítulo 9. Es un pasaje muy largo, pero no es tan complicado como parece. Así que vamos a ver lo que encontramos en esa porción de la Escritura. Capítulo 8, a partir del versículo 6 hasta el final del capítulo 9, el versículo 20. Ya hemos escuchado, hemos seguido la lectura. No sé y espero que durante estos días usted pronto se haya inquietado en leer el Apocalipsis. De hecho, le he olvidado hacerlo antes y por eso pido disculpas, pero mi propósito es continuar hasta el final del Apocalipsis. Así que para el próximo domingo entonces usted puede leer los capítulos 10 y 11, léalos anticipadamente y eso le va a ayudar a estar como más preparado para escuchar y recibir aquí la exposición. Yo espero que esto esté siendo de bendición y edificación para usted, para su vida. Hoy mucha gente se hace preguntas, en las iglesias la gente se hace preguntas, a veces se hacen afirmaciones de cosas que no son relacionadas con los últimos tiempos, con el fin del mundo, bueno, una cantidad de cosas que se dicen, pero lo que siempre es importante es ver qué nos dice la palabra del Señor. Así que vamos a mirar entonces
esta porción. Esta porción del libro del Apocalipsis tiene en sí un asunto básico, trata un asunto básico y es el arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿ya? Es lo que básicamente trata esta porción del Apocalipsis, arrepentimiento. Arrepentimiento desde el punto de vista espiritual tiene que ver con volverse a Dios, dejar una vida de desobediencia, de rebeldía, de pecado, de alejamiento de Dios y volverse a Dios. Cambiar una manera de pensar, cambiar una forma de vivir y volverse a Dios. Arrepentimiento, básicamente. Pero también ese arrepentimiento es un llamado. Nadie se puede arrepentir si no escucha el llamado. Y el único que nos llama a arrepentirnos es Dios. Por medio del Espíritu Santo Él nos llama a arrepentirnos, nos habla a la conciencia, habla a nuestro corazón, le habla a nuestros sentimientos, le habla a lo más profundo de nuestro ser. Él es el único que lo hace. Nos llama al arrepentimiento. Entonces, aquí usted ve que se habla del toque de 7 trompetas que vamos a explicar ahora. Entonces, quiero que hablemos acerca de que el toque de las trompetas es precisamente un llamado al arrepentimiento. El toque de las trompetas. Déjenme orar, por favor. Dios, bueno, aquí estamos frente a tu palabra. Señor Dios, si bien esta palabra fue un mensaje de consuelo, de desafío, de reto para la iglesia en su tiempo, lo es también para nosotros en el día de hoy. Tu palabra sigue siendo actual para nosotros y sigue hablándonos y llamándonos también en el día de hoy. Padre, habla y ministra tu palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de tu santo y bendito Espíritu. Sí, Padre, que tu Espíritu nos guíe a comprender y que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el año 1985, a finales del año, sucedió, yo pienso, una de las más grandes catástrofes que ha habido en nuestro país, que fue la destrucción de la ciudad de Armero, en el departamento del Tolima. No sé cuántos de ustedes recuerden eso, Armero, una ciudad que por acción, una ciudad que por acción de la erupción del volcán, del volcán, de un volcán, el volcán del Ruiz, creo, fue borrada prácticamente del mapa. Tuve la ocasión, tuve la experiencia de estar allá en ese lugar tiempo después y ver que verdaderamente no quedó piedra sobre piedra de lo que antes fue una ciudad sumamente pujante, la cual tuve también la oportunidad de conocer. Trabajamos varios años con personas que provenían de esa tragedia, fundando una iglesia en la ciudad de Ibagué. Siempre recuerdo, cuando escuchaba hablar a las personas que sobrevivieron a esa tragedia, ellos siempre decían, sí, nosotros escuchábamos que podía pasar algo así, nosotros escuchamos que el volcán estaba activo, pero eso lo veíamos muy lejos, no le prestamos atención a las señales que se estaban dando, ellos no le prestaron atención al cambio climático, no le prestaron atención al derramamiento de ceniza que se suscitaba constantemente sobre la ciudad, a los constantes temblores de tierra. No, ellos no le prestaron atención a eso, hasta que un día, o mejor una noche, inesperadamente vino la tragedia, vino la avalancha por causa de la erupción del volcán y la ciudad fue totalmente borrada, con miles de muertos, de víctimas y de personas que perdieron todo lo que tenían. Así que eso fue una tragedia sumamente grande. Pero como dice por ahí un libro de Gabriel García Márquez, eso es la crónica de una muerte anunciada.
Y yo creo que de eso es de lo que nos habla esta porción del libro del Apocalipsis. Si nosotros hemos estado captando el sentido de estos capítulos que hemos visto anteriormente, hemos hablado de Dios en su trono, hemos hablado de Dios y la historia, hemos hablado de Dios o hemos hablado del verdadero curso de la historia. Y hace 8 días hablábamos de la oración que obra, la oración que obra. Pero lo vimos desde la perspectiva de cómo la oración de la iglesia puede cambiar el curso de la historia. Si hemos estado captando eso, entonces nos encontraremos que con el hecho, o mejor, nos encontraremos con el hecho de que en respuesta a la oración se anuncia que se desatará de manera impresionante el poder de Dios. Cierto autor de un libro sobre el Apocalipsis dice: cuando nosotros leemos el Apocalipsis, no estamos tratando con momentos secuenciales a lo largo de una línea de tiempo. Muchos han tenido la tendencia a ver o a interpretar el libro del Apocalipsis como si fueran cosas que se suscitan una tras otra. No, este autor dice, en realidad son distintos ángulos de los mismos eventos. Distintos ángulos de los mismos eventos. Y el soporte central, el núcleo central de esos distintos ángulos o perspectivas es la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, esos ángulos nosotros los vemos correr a todo lo largo del libro del Apocalipsis como hilos conductores. Por eso se nos habla de 3 líneas esenciales o 3 hilos conductores esenciales a todo lo largo del libro del Apocalipsis. Sellos que se abren, trompetas que suenan y anuncian, advierten algo, y copas que se derraman. Todavía no hemos llegado a la enseñanza sobre las copas, pero son descripciones de cosas que tienen que ver con la iglesia, con el mundo, con la iglesia en el mundo y vistas desde diferentes ángulos. Entonces, tendríamos los sellos que ya vimos de ellos hace 8 días o desde hace 15 días. Los sellos describen eventos que se decretan desde la perspectiva del cielo, desde el trono de Dios. Dios le permite a Jesucristo revelar lo que estaba escondido, lo que era secreto, lo que era privado. Abren los sellos, entonces se da a conocer ciertas cosas que van a acontecer. Luego, las trompetas son los mismos eventos. Los sellos son símbolo de algo que está oculto, algo que está escondido y se da a conocer. Las trompetas son símbolo de algo que se anuncia a los 4 vientos. Y esas trompetas son los mismos eventos, pero desde la perspectiva de la peregrinación de la iglesia en la tierra hasta su victoria final en el cielo. En otras palabras, en tanto se suscitan los juicios de Dios, de tiempo en tiempo o durante el tiempo se suscitan los juicios de Dios en la historia y en la tierra. Entonces, ¿qué o cómo afectará eso a la iglesia? Entonces, esas trompetas anuncian esos mismos eventos desde la perspectiva de la peregrinación de la iglesia en la tierra. Y las copas, de las cuales hablaremos más luego, son los mismos eventos, pero como antesala del fin y el retorno de Cristo. Las copas tienen que ver, o las copas son símbolo de algo que se derrama, de algo que se consume, de algo que se lleva a cabo de una manera total, definitiva, inevitable, ¿verdad? Y que en este sentido enseñan que esos eventos que Dios decretó desde su trono son llamados al arrepentimiento, pero en
tanto la gente no se arrepienta, llegará el día en que esas copas se derramarán definitivamente. Esos acontecimientos anunciados y que han estado suscitándose en la historia llegarán un día a ser lo que le dé fin a la historia misma y al mundo. Tremendo eso, ¿verdad? Ahora nosotros puede ser que vemos eso muy lejos, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí podemos continuar diciendo entonces es que habíamos quedado con Juan en su visión de la iglesia intercediendo, orando. Y de eso nosotros vemos que la oración es un acto de adoración. Decíamos hace 8 días, la oración ante todo es un acto de adoración porque implica tener conciencia, tener bien en claro delante de quién nosotros venimos cuando oramos. Nosotros venimos delante del Dios que está en el trono, delante del Dios que es omnipotente, que es 3 veces santo, que es puro, que es perfecto, que es eterno. Entonces, la oración es un acto de adoración y es en ese sentido en que la iglesia ora, intercede delante del trono. Vemos a la iglesia clamando ante el trono de Dios. Si nosotros nos preguntáramos por qué oraba la iglesia, qué motivó a la iglesia a orar, en el sentido en que Juan habla de la iglesia intercediendo delante del trono de Dios, ¿por qué oraba la iglesia? ¿Cuál era su petición? Yo pienso que una cosa tenía que ver con que Dios hiciera justicia sobre la iglesia dura y cruelmente perseguida. Y segundo, yo creo también que la iglesia intercedía para que los paganos que perseguían a la iglesia, que se oponían a Dios y al mensaje del evangelio, se arrepintieran y se volvieran a Dios. Y miren ustedes que como consecuencia o respuesta a esa oración, a ese ruego, a esa intercesión de la iglesia, lo que sucede, lo que se describe desde el versículo 6 del capítulo 8 hasta el final del capítulo 20. ¿Saben? En respuesta a la oración y a la intercesión de la iglesia, comienzan a sonar las trompetas como un llamado al arrepentimiento. Amén. Comienzan a sonar las trompetas como un llamado al arrepentimiento. Por eso, después de que la iglesia ora e intercede, el versículo 6 dice: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Varias cosas podemos subrayar aquí. A partir de esa acción de esos 7 mensajeros de Dios, al comenzar a tocar las trompetas, varias cosas podemos deducir. La primera, el toque de esas trompetas es un anuncio, tiene que ver con un anuncio, tiene que ver con un llamado, tiene que ver con una advertencia. Ese toque de esas trompetas es un anuncio de juicio inexorable sobre el mal. Es un anuncio de juicio inexorable sobre el mal. Algo que no se podrá evitar. Ya decíamos la vez pasada, Dios ha decretado juicio sobre el pecado, porque Dios no olvida el pecado, ni ha cambiado su punto de vista, su opinión con respecto al pecado. Así que las trompetas comienzan a anunciar juicio inexorable sobre el mal. En el versículo 4, allí él dice que, creo que aquí tengo un error. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. Luego dice, el segundo ángel tocó la trompeta y un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y su nombre era Ajenjo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Ahora bien,
Ese toque de esas trompetas, como anuncio de juicio inexorable sobre el mal, tiene un objetivo. Roma representaba el mal en toda su expresión. Roma llevaba casi 1000 años de existencia y su poder se había extendido por toda Europa, el Oriente y parte del África en ese tiempo. Roma era una máquina, se pudiera decir, una máquina trituradora. Roma no respetaba a nadie ni reconocía ningún otro poder más que el de ella misma. Roma era una cultura absolutamente pagana, totalmente opuesta a Dios, contraria completamente a Dios. Y como consecuencia de eso era profundamente inmoral. La cultura romana era terriblemente inmoral y brutalmente cruel. Tal vez lo más parecido a Roma, aunque gracias a Dios duró mucho menos tiempo, fue el movimiento nazi de la Segunda Guerra Mundial. Fue lo más parecido, o es lo más parecido a Roma que nosotros podemos ver en nuestros tiempos contemporáneos. Imagínense ustedes una cultura de ese talante que llegó a existir durante 700 u 800 años después de su fundación. Cuando la iglesia comenzó a ser visible para el imperio romano, la reacción fue violenta extremadamente. Así que en su confrontación con el cristianismo, Roma manifestó lo que realmente era, como cuando Jesús confrontó a los judíos y estos reaccionaron violentamente contra él y Jesús les dijo que ellos, o mejor esos judíos, resultaron ser hijos del diablo, porque manifestaron su verdadero carácter. Y el carácter que manifestaron era el carácter malévolo del diablo. Y Roma era una sociedad así, una sociedad orgullosa, poseída por el mal y rebelde a Dios. 4 cosas se mencionan en estos primeros 4 toques de trompeta. Se menciona el granizo y el fuego. Se menciona un monte ardiendo que cae sobre el mar. Se menciona una estrella ardiendo que cae desde el cielo. Y se menciona cómo el sol y la luna son oscurecidos. Pero en términos generales, déjenme decirles, el granizo y el fuego son 2 figuras completamente incompatibles, pero el propósito de Juan es mostrar cómo, o hacer ver cómo lo que parece imposible, lo que parece absolutamente lejano, realmente está ahí, a la puerta. De modo que esa figura de granizo y fuego revueltos con sangre simboliza es un peligro inminente. Lo que era imposible para mucha gente con respecto a Roma, en realidad era un peligro inminente. Ese monte ardiendo que cayó en el mar es una referencia a una erupción volcánica. Si algo hay inesperado y es un peligro inminente, es una erupción volcánica. ¿Quién puede saber cuándo va a explotar un volcán o cuándo va a haber un gran terremoto? Nadie puede saberlo. Pero eso siempre está ahí como un peligro inminente. Una estrella ardiendo cuyo nombre era ajenjo. La palabra ajenjo significa amargura. Y esa figura se refiere a la profunda desazón emocional de la cual toda persona o todo ciudadano perteneciente al Imperio Romano, en su paganismo, en su corazón vacío, en su alejamiento de Dios, en su rebeldía contra Dios, presentía que por causa de esa actitud el juicio de Dios vendría sobre ellos, y eso era motivo de amargura. Y el sol y la luna oscurecidos
son símbolos de una destrucción total. Pero déjenme decirles algo más. Estas 4 cosas se refieren a calamidades naturales. Calamidades naturales como lluvias fuera de control, erupciones volcánicas y terremotos, la desazón que eso causa en el estado anímico de la gente y el sol y la destrucción que suele venir generalmente por causa de muchas de esas calamidades naturales. Pero quiero que observen una cosa, hay una progresión destructiva en la forma como Juan presenta esas figuras. Hay una progresión destructiva. El granizo y el fuego, el peligro inminente llega a convertirse en una realidad cuando el volcán explota. Luego, una estrella ardiendo llamada amargura trae la más profunda desazón y pánico y miedo en la gente. Y finalmente viene la destrucción. Todo eso describe a Roma como una potencia que se precipita paulatinamente, cada vez más, cada día más, cada año más, cada siglo más, se precipitaba cada vez más hacia el fondo de la destrucción. Cada vez caía más bajo, cada vez se veía más azotada por diferentes calamidades naturales que a la postre fueron en parte los agentes que comenzaron la destrucción del Imperio Romano. Los historiadores nos dan fe de, por ejemplo, la erupción del volcán Vesubio en su momento. Y Vesubio y la ciudad de Pompeya pertenecía al Imperio Romano junto con otras que estaban cerca y fueron completamente destruidas. Pero eso no sucedió solo esa vez. Hubo otras calamidades naturales que durante el tiempo fueron azotando, afectando y debilitando profundamente a Roma. Como por ejemplo, mucho más adelante, la famosa peste antonina que mató al emperador romano de ese tiempo y acabó con más del 80% del ejército romano. Calamidades naturales que fueron azotando paulatinamente a Roma. La otra cosa que encontramos aquí, que podemos deducir de este mensaje de Juan, es que si bien las trompetas son un anuncio de juicio inexorable sobre el mal, también son un anuncio de que la humanidad irá cada día de mal en peor. La humanidad irá cada día de mal en peor. En el versículo 13 dice, miré y oí un ángel. Hay otras versiones que en lugar de ángel utilizan la palabra águila. Pero bueno, dice, oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz, ¡ay! 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 3 ayes. ¡Ay de los que habitan en la tierra! ¡Ay de los que habitan en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para tocar los 3 ángeles! Y eso significa que si los primeros 4 toques de trompeta fueron nefastos, fueron malos, los próximos toques de trompeta serán peores, serán mucho peor. Hoy día, el decreto y el anuncio de juicio sobre la humanidad es un hecho. Hoy en día, en pleno siglo XXI, usted nomás observe lo que está sucediendo en el entorno mundial. Mire el problema de la pandemia. Mire lo que está sucediendo con los talibanes en Afganistán. Miren lo que sucedió con el tipo de presidente y de orientación política que tiene ahora Estados Unidos.
Mire lo que sucede con el movimiento socialista y las secuelas que eso va dejando y lo que eso va haciendo en los diferentes países donde se ha ido estableciendo. Mire el modelo de Venezuela. Mire la proliferación de ideologías morales y de prácticas morales aberrantes, avaladas por las leyes de los diferentes países. Mire todo eso y mucho más. El juicio, el anuncio, el decreto y el anuncio de juicio sobre la humanidad es un hecho. Ahora bien, aunque siguen manifestándose hechos de juicio en la historia y nosotros hoy estamos siendo testigos de eso, aunque siguen manifestándose hechos de juicio, aún no es el fin. El concepto de la tercera parte que se menciona tanto en cada uno de los toques de trompeta, la tercera parte de los hombres murieron, la tercera parte del sol se oscureció, la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de la luna, la tercera parte del mar, la tercera parte de los ríos, la tercera parte de muchas cosas, simplemente se refiere a que esos son hechos que causarán estragos meramente temporales. Todavía no es el fin ni es el juicio final. Y esos hechos de juicio continuarán suscitándose a través de la historia. El mundo se va a acabar, dicen muchos cuando comenzó la pandemia. Muchos comenzaron a decir se va a acabar el mundo, se está acabando el mundo. Pero no. El mundo no se va a acabar, por lo menos no todavía. Yo no sé, quizás mañana o pasado suceda lo que menos imaginamos, pero hasta donde entiendo el mundo no se va a acabar todavía. Déjenme decirles esto. Esto solamente son anuncios de juicio. Los movimientos políticos violentos, inmorales, impositivos, la pandemia, las ideologías que proliferan por toda parte, el apoyo al aborto, todo eso son solo anuncios de juicio. Pero un día las copas del juicio de Dios se derramarán terriblemente. La humanidad irá de mal en peor. Observen lo que dice el versículo 1 del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Ya hemos escuchado el resto. Pero esto tiene que ver con tres cosas. Tiene que ver con una impresionante embestida diabólica. Tiene que ver con una subsecuente destrucción social. Y tiene que ver con los constantes coletazos mortíferos del diablo. Hermanos queridos, esto de las langostas que Juan describe de manera tan imaginativa y en cierta forma de manera también tan terrorífica en este pasaje, esto de las langostas que salen de esa nube de humo una vez que se abre la puerta del pozo del abismo, esas langostas simbolizan la podredumbre infernal, o sea, la decadencia interna que había en el Imperio Romano. El Imperio Romano era una olla hirviente de inmundicia, de inmoralidad, de sodomía, de abortos, de divorcios. Eso era el Imperio Romano. Y esa era la cultura social de ese imperio. Así que lo que Juan describe es cómo esa corrupción interna de Roma
unida a las calamidades naturales, fue lo que continuó minando cada vez más las bases, los fundamentos del Imperio Romano. Y cada vez Roma, a medida que pasaban los años, Roma se volvía más inmoral y se venía más y más abajo. Así que eso hoy para nosotros es una trompeta que anuncia que en la medida en que se le siga dando lugar a la entrada de los demonios en todos los estratos sociales de la humanidad se verá cada vez más afectada y continuará viniéndose cada vez más y más abajo. El pozo del abismo del que habla Juan simplemente es una referencia a la morada de los espíritus diabólicos, de los ángeles caídos. Pero quien quiera que haya sido el ángel que abrió esa puerta, lo hizo por permiso y autoridad de Dios, lo cual indica que ese fue un juicio que ese fue un anuncio de juicio que Dios permitió para que Roma quizás recapacitara y se arrepintiera. Así que eso sigue siendo una realidad para nosotros. Si algo afecta a nuestro mundo hoy, es la proliferación de espíritus diabólicos detrás de todas las formas de actuar malvadas, inmorales y pervertidas que hay en nuestro mundo. El mundo, la humanidad, irá de mal en peor. Y finalmente, lo que estas trompetas anuncian también es la realidad de un asalto constante y mortal. La realidad de un asalto constante y mortal. En el versículo 15 del capítulo 9 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Roma cayó a causa del asalto continuo de estos 3 elementos: calamidades naturales, corrupción y perversión moral interna indescriptible, y también por el asalto, por la invasión y el asalto continuo de las tribus bárbaras, especialmente los partos. Estos últimos fueron los más temidos enemigos de Roma. Todas esas tribus bárbaras fueron invadiendo paulatinamente el Imperio Romano hasta que la misma Roma fue asediada en el siglo V y fue destruida y saqueada por el rey Godo Alarico. Entonces, 3 elementos se unieron para destruir Roma: calamidades naturales, corrupción interna e invasiones. Hoy día, el mundo es escenario de calamidades naturales terribles. ¿Ya? ¿Cuántas cosas hemos estado viendo últimamente? Hemos sido azotados por una pandemia que todavía no termina del todo. Todavía la Organización Mundial de la Salud sigue anunciando que hay otras pandemias que vendrán, que hay que estar prevenidos contra otros virus de otro tipo que serán quizás más altamente contagiosos, que están en el horizonte y que en algún momento pueden manifestarse. ¿Qué ha sucedido con el clima, con el cambio y el calentamiento global de la Tierra? ¿Qué ha sucedido con países como Canadá, países tan fríos, tan al norte de América, y que últimamente han experimentado temperaturas de más de 40, 45, 50 grados, yo no sé cuántos? Y muchas personas han muerto a causa de esas altas temperaturas. ¿Y qué decir de los desbordamientos de ríos en la China y en algunos países de Europa que han cobrado cientos de víctimas? Cosas que nadie imaginó que pasaría están pasando. ¿Y cuántas cosas más podríamos enumerar
El mundo hoy en día está siendo azotado por grandes calamidades naturales, pero eso es solamente un toque de trompeta, es un anuncio de juicio. El mundo hoy es también escenario de corrupción e inmoralidad descarada. Nosotros sabemos lo que siguen propugnando las ideologías inmorales en nuestro tiempo, los movimientos gay, los movimientos LGTB y todo eso, los movimientos feministas, cómo están promoviendo el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo y el que una pareja que se casa, entre comillas, que son del mismo sexo, puedan adoptar hijos, tener hijos. Corrupción e inmoralidad descarada y un rostro descaradamente desafiante contra Dios. Hoy el mundo es escenario también de múltiples invasiones y hemos sido testigos o estamos siendo testigos de la invasión talibán a Afganistán en estos días pasados. Hubo también hace poco allá mismo una masacre y un buen número de soldados norteamericanos murieron a manos de los talibanes. Nosotros no siempre quizás somos lo suficientemente conscientes de las estrategias que el movimiento, la religión islámica tiene para extenderse en el mundo. Y aquí, como a manera de ayudar y por lo buena gente que es, nuestro presidente le abrió la puerta a un número de afganos que vendrán a encontrar refugio aquí y ayuda, sí es verdad, pero también traerán su religión. Invasiones. Y todo eso son toques de trompeta. Son llamados al arrepentimiento. Dios continúa llamando al arrepentimiento. Aquí nosotros nos encontramos con lo que yo llamaría la increíble persistencia del mal. El profeta Jeremías desarrolló su ministerio durante muchos años en Judá, en el Antiguo Testamento. Pero Jeremías, por más sorprendente que parezca, Jeremías nunca logró que una sola persona se arrepintiera. ¿Se imagina eso? Nunca logró que un solo judío se arrepintiera y se volviera a Dios. Al punto de que Jeremías llegó a la conclusión, y en su reflexión él decía: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El corazón endurecido se niega a arrepentirse. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, decía o hacía eco a esas palabras de Jeremías en el capítulo 2, en el versículo 5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios es inevitable ante la negativa de arrepentirse. Dios ha hecho y está haciendo sonar sus trompetas de juicio, pero llamando al arrepentimiento. Si el arrepentimiento se da, si el corazón se vuelve a Dios, entonces Dios desistirá de su juicio. Pero lo más lamentable es que el corazón humano se endurece y se ensoberbece y se enorgullece cada vez más. Sí, vino la pandemia, ya llevamos 1 año y medio de pandemia, no sé cuánto tiempo pasará, hemos visto catástrofes, masacres, hemos visto proliferación de ideologías morales por toda parte, el mundo está siendo invadido de todo eso. Pero ¿dónde vemos arrepentimiento? No se ve prácticamente arrepentimiento de parte de nadie. Y si alguna persona ha llegado a conocer a Cristo Jesús en medio de todas estas circunstancias, es un gran milagro de Dios.
Pero ante el juicio de Dios, el juicio de Dios es inevitable ante la negativa de arrepentirse, aún ante el anuncio de las trompetas. Los versículos 20 y 21 terminan con una nota sumamente trágica en el pensamiento de Juan. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Una característica que tiene Juan en estos pasajes es la idea terrorífica que él trata de comunicar con estas imágenes. En realidad, Juan busca ocasionar miedo. Pero lo más tremendo es que a la gente no le da miedo. La gente no tiene miedo. Los paganos vieron caer Roma, pero ni aún así les dio miedo, ni se arrepintieron. La pandemia está pasando y ni aún así la humanidad manifiesta miedo. No se está arrepintiendo. Solo queda decir que en realidad el llamado de las trompetas era y sigue siendo un llamado al arrepentimiento. Miren lo que viene, miren lo que está pasando, miren lo que puede llegar a pasar, arrepiéntanse, miren que lo que Dios ha decretado desde su trono, eso es inexorable, es inevitable, eso no cambiará si no hay arrepentimiento. Jesús tuvo conocimiento de una masacre que ocasionó Poncio Pilato durante su tiempo de gobernador en Judea. Y alguien vino y le dijo a Jesús que él qué pensaba de esa masacre. Y Jesús dijo: lo único que puedo decir es que eso es un anuncio de juicio. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. No obstante, la pregunta que nos queda es: ¿qué pasará con la iglesia? Bueno, déjenme decirles, y esto lo veremos un poco más adelante. Los cristianos sufrirían por estar dentro del territorio donde se manifestarían esos juicios. Eso sería parte de la prueba por la que tendrían que pasar durante su peregrinación en la tierra, al estar mezclados con la gente del mundo. Pero tal prueba no sería juicio para los cristianos, sino que sería victoria para ellos y condenación para los que no creen. Yo creo, y hasta donde sé, en la tragedia de Armero murieron muchos creyentes cristianos, murieron pastores. En medio de esta pandemia han muerto muchos cristianos y muchos pastores y líderes cristianos. Pero eso no ha sido juicio para ellos, ha sido victoria para ellos, pero sigue siendo juicio para un mundo que no cree. Que el Señor nos ayude a creer, que el Señor nos ayude a comprender y que el Señor nos ayude a volvernos cada vez más a Él. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios me les bendiga. Estemos de pie, por favor. Dios bueno, a ti, Padre Santo, damos la honra y la gloria y la alabanza. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que tu palabra, Señor, nos plantea. Te damos gracias por lo que tu palabra nos advierte, cómo nos llama, nos exhorta a volvernos a ti, y cómo tú en tu misericordia y en tu grande compasión y amor sigues, Señor Dios, llamando a esta humanidad entera a volverse a ti. Gracias por quienes en alguna parte, de alguna manera, escuchan la voz de tu Santo Espíritu que les habla y los llama y se arrepienten y se han vuelto a Jesús y se han convertido a Él y han nacido de nuevo.
Pero Dios eterno, te rogamos, como hacía también la iglesia en el libro del Apocalipsis, te rogamos, Señor, te imploramos que sigas teniendo misericordia y que aún mucha gente en medio de todo este toque de trompetas que seguimos experimentando hoy, mucha gente pueda, Señor, escuchar tu voz, ver las advertencias de los tiempos y volverse a ti arrepentidos de todo corazón. Amado Padre, que muchos hombres y mujeres, jóvenes y niños se vuelvan a Cristo y sean salvos. Padre, que tú sigas levantando a tu iglesia en el mundo con ese mensaje profético que anuncia juicio, pero también con ese mensaje apostólico que anuncia a Jesucristo como la salvación y el perdón de los pecados. Amado Padre, todo esto te rogamos sea de bendición para nuestras vidas y nos mueva no solamente a volvernos a ti, a nosotros mismos, sino a que tú nos uses para que ayudemos a otros a volverse a ti de todo corazón. Padre, guárdanos en estos tiempos y afírmanos en la fe y levanta tu iglesia en testimonio, en poder y en santidad. A ti sea, Padre amado, la honra y la gloria, hoy por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente. Salude a su hermano que